Buenos días, mis amados y mis amadas. Aquí estamos un día más por la gracia del Padre amado. Así que le damos bienvenida a los que nos acompañan en Facebook Live. Vamos a empezar la prédica que el Señor puso en mi corazón en este día, que es entendido en los tiempos. Entendido en los tiempos. Parece ser que fuera entendiendo los tiempos. No necesariamente. Hay una confusión ahí. A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecer. Esa es parte fundamental de un creyente, de alguien que tiene en su corazón al Señor. A veces queremos entender tantas cosas y nos complicamos y nos movemos de un lado a otro sin saber o nos estancamos. Entonces Dios quiere darnos en este día la revelación de qué quiere decir entendido en los tiempos. Y para eso vamos a ir a entender el concepto de entender, ¿verdad? Entender quiere decir comprender, conocer, saber de algo para poder entender. Como decir 1 más 1, 2, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Lo entendemos, lo hemos aprendido. Pero aquí me fui un poquito para el verbo sacar. Dice que significa en el hebreo ser prudente, sabio y prestar atención. Son tres cosas que me dejaron pensando y dije, wow, Señor, no es tan sencillo como saber y conocer algo, sino hay que ser prudente, sabio y prestar atención para poder ser entendido. Entonces dice que pues este vocablo, que es corriente del hebreo antiguo y moderno, se encuentra unas 75 veces en la Biblia hebraica. Y la primera vez que se usa en el texto fue en Génesis 3:6. Todos conocemos que ahí empezó, ¿verdad? Todo en la palabra de Dios. Y dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Aquí tenemos algo importante. Dice la palabra que el árbol era bueno. Eso quiere decir que era atractivo a sus ojos, que lucía bien. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que luce bien por fuera. Tenemos que tener tanto cuidado con lo que es agradable a nuestros ojos, porque no necesariamente nos conviene. Aquí Eva primero que nada, hizo contacto con la serpiente. Ella se desconectó del Padre para conectarse con la serpiente. Es tan importante mantenernos alertas. ¿Con quién nos estamos conectando? Si la persona o la circunstancia que estamos viviendo o se nos está ofreciendo está alineado con la voluntad del Padre, está alineado con lo que el Señor ha puesto en nuestro llamado, en nuestro mover. Entonces aquí vemos que ella se conectó con esta serpiente y por supuesto tomó una acción que no estaba alineada. Ella pasó por encima de una dirección que se le había dado. No cayó en sabiduría, no fue prudente al hacer esto. Hay muchas cosas que hacemos sabiendo que está mal y la hacemos, ¿verdad? Y vemos las consecuencias que hasta el día de hoy pues estamos pagando. Entonces es tan importante el ser entendido, el ser prudente. El ser prudente nos va a llevar a tener freno en las cosas que hacemos. Entonces luego vemos que dice que es ser sabio, sabio. Y vemos aquí que el Señor nos habla en su palabra, ¿no? De todo lo que Él ya ha predestinado para nosotros. La instrucción está toda en la palabra, pero tenemos que leerla con revelación, tenemos que leerla con entendimiento para saber qué tomar y qué no tomar en determinado momento. Entonces aquí vemos que dice aquí que aunque el fruto era prohibido, claro está, era deseable, porque ella quería alcanzar sabiduría. Cuando tenemos un anhelo en nuestro corazón, tenemos que tener tanto cuidado
Porque normalmente el enemigo se va a disfrazar y te va a dar aquello que tú estás deseando. Pero tenemos que ver de qué fuente viene, de dónde viene, porque Dios no le dijo a Eva, come de ese árbol, sino aléjate. Entonces hay cosas que tenemos que dejar de ser simples y estar con nuestros ojos espirituales abiertos, mirar, observar todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que escuchar también, muchas de las veces. Personas, el Señor a veces quiere prevenirnos de cosas y nosotros no escuchamos porque estamos solamente fijándonos en aquello que fue agradable, en aquello que nos va a dar un provecho, en aquello que nos va a hacer las cosas más rápidas y no necesariamente son las correctas. Entonces esto fue lo que pasó con Eva. No fue sabia, no fue sabia. Entonces, luego nos dice que tenemos que mirar y prestar atención, como lo ilustra en la palabra en Isaías 41:20. Dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ver y conocer. Hay señales que tenemos que prestar atención. Tenemos que ver qué el Señor está haciendo cuando entramos, cuando salimos. No podemos estar andando simplemente por un patrón, por una monotonía, porque siempre yo me levanto y hago aquí y hago allá, entonces no voy a tener un sentido de discernimiento. Y sobre todo, el Espíritu Santo es el que te va a dar, Él es el que te va a dar asistencia si tú se la pides. Ojo, tenemos que estar conectados al Padre y pedirle con atención, Señor, muéstrame qué hago, qué no hago, con quién hablo, con quién no hablo, cuándo entro, cuándo salgo. Depender de Él para poder estar atentos en toda circunstancia, meditar, ver, escuchar, para poder ser entendido de lo que el Señor quiere hacer en esta temporada con nosotros. Dice en Ser Sabios, dice que el ser sabio, por tanto, es una persona que es prudente, una persona que calla, es el ser prudente. Hay momentos en que tenemos que tomar silencio y escuchar para poder entender. A veces queremos disparar como ametralladora y hablar y hablar y hablar y no dejamos escuchar las instrucciones del Padre. No nos dejamos ser enseñables. Entonces la prudencia tiene que ver con callar, escuchar. ¿Qué es lo que el Señor está hablando? A veces en nuestro tiempo de devoción estamos orando y orando y hablando y no escuchamos lo que el Señor quiere decirnos. No escuchamos las instrucciones de parte del Padre. Entonces, para ser entendidos en los tiempos, tenemos que ser prudentes y ser sabios. Saber cuándo hablar, cuándo callar. Saber cuándo entrar, cuándo salir. Todo tiene una temporada. Y por último dice, prestar atención. Prestar atención. Es tan importante el que estemos observando, como les decía, cada movimiento, cada gesto, cada cosa. El mundo espiritual es más real que el natural. Y tenemos que estar apercibidos de todas las cosas que están en movimiento con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestros esposos, en nuestros trabajos, con nuestros jefes. Estar atentos, estar a orden. Y para eso tenemos que desprendernos de nuestro yo también, porque tenemos que ponernos en la posición de otros, tenemos que estar atentos en las necesidades de otros, especialmente en lo que el Señor nos está pidiendo ser, porque todo tiene que ver con Él. Todo, nuestra existencia es por Él y para Él. Entonces, cuando entendemos eso, estamos apercibidos, estamos entendidos. La palabra de Dios dice en 1 de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Ellos sabían qué hacer, y que ellos se preparaban para la guerra. Entonces, tenemos que saber qué hacer, estar atentos, pedir instrucción del Padre. Ahora, si usted no sabe qué hacer, manténgase quieto y espere una instrucción.
Cuando usted ya se pone a analizar, a meditar, a observar, a ver todas las cosas que el Señor está hablando, usted se mueve. Porque tenga entendido que cada movimiento que usted hace, no solamente es usted, porque usted representa a una generación, usted representa a su hogar, usted representa a su negocio, usted representa a una institución. Entonces cada movimiento que usted hace va a afectar al resto de las personas que están a su alrededor. Entonces tenemos que ser entendidos como los hijos de Isacar, en la posición que nos encontremos, nosotras las mujeres, para que nuestros esposos estén viendo. Tenemos que orar, interceder, tenemos que estar pendientes de dónde ellos se mueven, cómo se mueven, quién está alrededor, y pedir al Espíritu Santo que les dé entendimiento, que les dé revelación. Tenemos que ser entendidas de cómo hablamos con nuestros esposos, tenemos que ser entendidas cómo hablamos con nuestros jefes, en cuál es el tiempo oportuno para hacerlo. Y para eso tenemos que estar atentos, velando. Hay momentos para callar, hay momentos para hablar. Y el Señor nos va a dar la directriz, pero para eso tenemos que estar conectados con la fuente. No podemos hacerlo a nuestra forma, no podemos hacerlo bajo nuestro criterio, porque nos podemos equivocar. Entonces, es importante el ser entendido. El ser entendido es saber cuándo tenemos que movernos. Ver las señales, estar preparados, ver de qué está hablando el Señor, hacia dónde yo me dirijo. Si hay una palabra que ha sido soltada en mi vida, pues yo tengo que ir tras ella y ver lo que me conviene en esta temporada y lo que no. De lo contrario, vamos a truncar el plan del Señor, o lo vamos a retrasar, porque el Señor es soberano. Él lo que dice, Él lo cumple. Nosotros somos los que distorsionamos nuestros caminos, nosotros somos los que atrasamos nuestra bendición, nosotros somos los que acortamos o alargamos las cosas. Pero como Él es soberano, Él lo vuelve a hacer, así que tiene que descansar en Él. Entonces, estamos hablando de ser entendidos, ¿verdad? Que tenemos que ser prudentes, sabios y prestar atención para poder ser entendidos. Luego viene el tiempo, porque Dios no llega a destiempo, Él llega siempre a tiempo. Y esa es la parte importante, que tenemos que estar conectados. ¿Cuándo es el tiempo? Podemos entender lo que está ocurriendo, pero también tenemos que entrar sincronizadamente con el tiempo, porque las cosas a destiempo pues no dan fruto. Entonces, para eso vamos a ver qué significa el tiempo. Dice, el tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, establecidos en un pasado, un presente y un futuro. Su unidad de sistema es el segundo. Entonces, esto es lo que significa el tiempo que vivimos diariamente, ¿verdad? Pero Dios, en el griego bíblico, los términos más usados para los tiempos son los cronos y el kairos. El crono, que es el tiempo terrenal, y el kairos, que es el tiempo del Señor. Entonces, en el crono, en base al cronómetro, dice que es un lapso de tiempo, duración de tiempo, raíz de la palabra, cronómetro y sus derivados. Hablamos del tiempo terrenal, que se puede medir, ¿verdad? Dios estableció eso en Génesis 1 del 14 al 18. Podemos leer eso después. Que ahí el Señor organizó todo. El día, la noche, Él le dio nombre a todo. Ese es el que conocemos, ese es el que vivimos nosotros actualmente. Pero está el kairos, que ese es el tiempo realmente que tenemos que nosotros mirar en el Espíritu. Mirar, ese es el que nos va a dar todo lo que necesitamos en el tiempo perfecto. Dice, es la medida correcta, ocasión, periodo indefinido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. ¿Ok? El kairos es el tiempo oportuno diseñado desde el cielo. Tiempo diseñado del cielo que se manifiesta aquí en la tierra. Para bendición de los hombres, para bendición nuestra.
Entonces, el Kairos es el tiempo perfecto del Padre. Es el tiempo que el Señor diseñó para manifestar su gloria y su poder. No nos adelantemos ni nos atrasemos, porque ¿sabes qué? Vamos a pasar pena muchas las veces, porque no vamos a pasar por los procesos que el Señor estaba pidiendo. Yo me recuerdo cuando empezamos con mi esposo el ministerio, ¿verdad? Queríamos hacerlo ya tenemos el programa del fuego, pero el Señor nos dijo, prepárense, tomen su tiempo en la preparación, en desarrollarse, que va a llegar el tiempo, el Kairos de Dios en su vida, y todo va a manifestarse, y se va a acelerar, y van a ver las cosas que el Señor les ha mostrado ya en sueños. Entonces, es importante tener la diferencia. Dice la palabra en Salmos 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea, el tiempo de Dios no hay medida para eso. A veces estamos desesperados y pensamos que, Dios mío, ¿cuándo va a pasar? Y nos desalentamos y tiramos la toalla. Decimos, no, esto no era. Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca. Dios está esperando que tú hagas tu parte para Él intervenir en el tiempo oportuno. Así que mis amigos del Facebook, si quieren continuar escuchando la prédica, pues se conectan a nuestro canal de YouTube en Keys of Heaven Church en YouTube, así que ahí podemos continuar con el servicio. Bendiciones. Entonces, hablamos de que hay cosas que el Señor tiene ya preparado para ti, pero cuando estamos en nuestra humanidad, vemos lo natural, pues simplemente nos vamos a desesperar y no vamos a entender que Él tiene preparado toda una secuencia de eventos, de situaciones que te van a hacer crecer, que te van a empoderar, ¿verdad? Él no te va a dar nada que está a destiempo, porque lo vas a arruinar, no vas a saber cómo utilizarlo. Muchas de las cosas que hemos pasado nosotros tiene que ver porque no hemos estado preparados. Muchas de las situaciones difíciles no hemos estado preparados para tomarlo, porque es difícil desarrollar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La paciencia, la mansedumbre. Queremos todo rápido, queremos ya el hombre perfecto, el negocio productivo, el ministerio explosivo, queremos todo así, rapidísimo, pero no queremos pagar un precio. Queremos un hombre de Dios tremendo, ungido, pero yo no me sé someter, pero yo no sé cómo tratar a un hombre de Dios, yo no sé cómo controlar mis emociones, yo no sé cómo honrarlo, yo no sé cómo respetarlo, pero ya queremos ese hombre. No sabemos lo que viene detrás, porque todo tiene un precio. Entonces, las solteras quieren casarse, ya, estar ahí. Pero ¿sabes qué? Disfruta tu tiempo, porque si Dios te tiene soltera, es para que busques de su presencia, es para que te enamores de Él, para que te apasiones con Él, para que, ¿sabes qué? Crezcas, te desarrolles en Él, hagas su voluntad, estés pendiente todo el tiempo de Él. No quiere decir que cuando te cases no lo vas a hacer, pero ya va a ser en otro entorno. Entonces, disfruta el tiempo que tienes. Cada etapa de tu vida tiene que ser desarrollada en base a tu capacidad. Yo me acuerdo cuando era muy jovencita, ¿no? Me decían, queríamos salir y hacer cosas, y queríamos adelantarnos, siempre estar adelantado a nuestros tiempos. Y pues, gracias a Dios, el Señor me permitió vivir mis etapas bien vividas. No me adelanté, creo yo, mucho, ni me atrasé. En su misericordia, ¿no? Pero tenemos que vivir en los tiempos que el Señor tiene para nosotros. Y vivir en gozo. Ahorita vamos a verlo. Entonces entendemos que está el Cronos y el Kairos. El Cronos es nuestro tiempo natural, el que nos desespera, ¿verdad? El que nos da ansiedad porque vemos que el tiempo pasa y no vemos el fruto, aparentemente.
pero Dios está obrando todo el tiempo en nosotros. Todo el tiempo, y tenemos que estar atentos a percibir cuándo entrar en ese kairos, cuándo entrar en esa atmósfera, en esa dimensión que el Señor tiene, en esa etapa nueva. Cuándo entrar y cómo entrar. ¿Cómo entrar? Porque es como que está haciendo calor y nosotros estamos enchaquetados, con botas, estamos desalineados. Tenemos que ser entendidos en qué estación estamos viviendo. No vamos a un país fuera donde hace mucho frío y nosotros vamos en chores. No, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios, tenemos que buscar información, tenemos que andar preparados para poder entrar a la etapa que el Señor tiene, preparados, equipados, para que podamos disfrutar y enfocados. Entonces vemos que pues los tiempos del Señor son perfectos. Él no se queda con nada. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién controla el tiempo? ¿Quién controla el tiempo? ¿Lo controlas tú? ¿Lo controla tu esposo? ¿Lo controla el vecino? ¿Quién? A veces ante lo que vimos podemos pensar que Dios se ha olvidado del plan, que estamos fuera de su mirada. Señor, nos preguntábamos, me dieron esta palabra profética, me diste tú esa revelación, me hablaste en sueños, pero han pasado ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y yo no veo lo que tú has hablado. Tenlo por seguro que Él está obrando en tu vida. Amén. Él está ahí. Si tú te mantienes aferrado a la promesa, Él se va a manifestar. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cojamos esa palabra. Dice, a otra vez nos conformamos y renunciamos a nuestros sueños, porque sí, efectivamente, tiramos la toalla. No, esto es muy grande para mí, yo soy muy pequeñito. ¿Cómo es posible, Señor? Me has hablado de tantas cosas. Es que para Dios nada es imposible. Es que Él es el Dios de lo imposible. Tu tarea, tu función es creerle. Más nada que eso. Creerle y obedecerle. Son dos cosas que van de la mano. Porque si no obedecemos, realmente no creemos. Porque para obedecer hay que creer en algo que el Señor ya dijo. Apropiarse de esa promesa. No importa las circunstancias. A mí me ministró tanto cuando venía ahorita de fuera del país. Y yo decía, Señor, tú me trajiste y tú me llevas. Pero cuando estaba en el avión me tocó la ventanita, ¿no? Era de noche. Y entonces yo, no, normalmente pues uno se duerme. Pero en ese momento dije, voy a mirar. Y muchas de las veces el mirar lo natural te va a hacer dudar de que el Señor es el que te guarda. Y en eso el avión despegaba y subía y yo veía eso tan alto, y sí, tan alto. Y mi corazón empezaba a latir y yo decía, wow, pero si yo sé que el Señor me va a llevar conmigo, ¿qué está pasando? Porque me dejé guiar por lo natural, por lo que estaba mirando a mis ojos. Porque, por supuesto, la altura, ¿verdad? Hasta que dije, no, Señor, tú me vas a llevar conmigo. Y yo me entrego a ti. Yo me entrego a ti y este avión va a llegar y va a aterrizar sin problema. Y confié en Él. Y dejé de ver con mis ojos naturales y empecé a ver con mis ojos espirituales. Es ahí donde entré en una calma. Tenemos que dejar de ver con los ojos naturales, porque vamos a entrar en desesperación, vamos a entrar en miedo, en pánico, y no vamos a ir hacia donde Dios quiere que lleguemos. Y vamos a vivir una vida de tormento, de aflicción, y no vamos a disfrutar el viaje. Bueno, yo lo disfruté después, me pude ver una película y súper chévere. Aquí estoy, ¿verdad? Entonces, importante entender quién controla el tiempo. En tu mano están mis tiempos, dice el Salmo 31 y 15. En tus manos están mis tiempos, pero tienes que entregarle el tiempo a Dios. Tienes que entregarle todo a Él, para que Él tenga derecho legal en mover los tiempos como Él quiere. No en mis fuerzas, es en sus fuerzas. Luego, dice, Dios es el Señor y el dueño de todo. El dominio es de Él. Él sabe.
sabe cuándo te convienen las cosas. Él sabe cuándo es oportuno que lleguen las cosas y cuándo es oportuno quitarte las cosas también. Las relaciones, las personas, yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida. Luego hay otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo disfrutamos del tiempo? Porque qué fácil, ¿no? Sí, cuando todo está bien, sí. Qué lindo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí lo decimos claramente, pero cuando no. Entonces, ¿cómo lo disfrutamos? Tenemos que analizar nuestra vida, primero que nada, entendiendo el lugar, la posición y la temporada que nos encontramos. Es importante que sepamos y entendamos qué estamos haciendo, ¿a dónde el Señor nos quiere ahora? ¿Qué posición tenemos? Porque nada, el único que es eterno es la salvación y Él. Pero del resto todo tiene ciclos, ¿verdad? A veces estamos anhelando tanto una posición, ¿verdad? De autoridad, una posición, o soltera, casarnos, entonces no sabe, y no manejamos el tiempo correcto. Entonces ya nos casamos y queremos vivir como solteras. Nos dieron una posición, ahora somos jefes, queremos irnos temprano. Nos dieron un cargo, ¿verdad? Ministerial. Queremos estar brocheando y todo el tiempo hablando lo mismo. No. Usted tiene que entender en qué tiempo está viviendo. Las hijas del presidente ya no son las mismas de antes. Ahora tienen que vivir bajo un lineamiento, bajo una seguridad, bajo un estrés diferente, pero también bajo otros beneficios. Porque todo tiene un beneficio. Entonces, tenemos que entender en qué etapa estamos viviendo. Quizás eres una madre soltera o que tiene un bebé chiquito y dejaste tu profesión. Pero ¿sabes qué? Disfruta el tiempo, porque ese tiempo va a pasar y vas a poder hacer nuevas cosas. Vas a poder cumplir tus sueños, pero vas a tener que ponerme en hold las cosas para poder entender qué etapa que estás viviendo. Si quieres estudiar, ok, estudia, pero no te metas full time porque te vas a quemar. Ten paso. Yo pensaba siempre, ¿no? Decía, Señor, bueno, yo quiero seguir preparándome, ¿qué? Pero yo decidí tomar un break en mi vida. Me casé, tuve mi niña. Dije, yo voy a invertir 5 años completos para mi casa, para mi hija, para darle el tiempo, la afirmación, y dejé de trabajar. No de producir, de trabajar, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Pero entendí que no era fácil. Claro que no es fácil, porque uno está acostumbrado a otro estilo de vida y qué. Pero ¿sabes qué? La carrera puede esperar, pero tus hijos no. Porque ese tiempo jamás vuelve. Nunca vuelve y te necesitan de ese tiempo. Claro que ya entendí un poquito más, pero bueno, el Señor ahí va alineando todo. Porque todo lo podemos hacer a una medida. Todo lo podemos hacer poco a poco. No podemos vivir desesperados, porque todo tiene su tiempo. Cada etapa de nuestra vida tiene que ser quemada, tiene que ser alineada, y tenemos que disfrutar ese tiempo hermoso de estar en la etapa que el Señor nos ha puesto, porque va a pasar y después vamos a estar arrepentidos. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? Mírate con el Señor y que te haga entender en los tiempos, en qué tiempo estás viviendo, qué tienes que dejar de hacer y qué tienes que hacer ahora. Son dos cosas diferentes. Y luego, es importante que debemos ser buenos administradores, dice, para poder disfrutar de nuestro tiempo. Buenos administradores. Pero antes de eso, en cuanto a la etapa que estás viviendo, por ejemplo, hay personas que tienen sueños grandes, ¿verdad? Un futbolista, un deportista, entonces se la pasa jugando con los amigos, sigue echando broma y qué sé qué, pero cuando ya pasa a otro nivel, cuando ya un equipo lo agarró, lo tomó, pues esa persona no puede. Ya no puede estar anhelando y viaje cuando yo jugaba en la plaza con mis amigos. No, ahora estás en otras ligas, estás en otro nivel, necesitas otro esfuerzo, necesitas dejar de hacer cosas para hacer cosas, ¿verdad? Que te van a llevar al otro lado. Entonces, no podemos estar viviendo en el pasado.
ay, lo que yo hacía, lo que yo era, lo que me pasó. No, porque ahora estás aquí y tienes que vivir tu tiempo gozándote de lo que te toca, gozando, tomando autoridad de lo que el Señor te ha dado, porque Él te quiere llevar siempre a nuevos niveles. Pero para tú pasar al otro nivel, y subir una escalera, tienes que dejar la que está abajo. No puedes subir con un pie atrás, no vas a llegar a ningún lado. Entonces necesitas entender en qué etapa estás viviendo. Te toca callar, te toca hablar, te toca dejar, te toca arrebatar. ¿Qué te toca? Pero sobre todo, en gozo, disfrutando de ese tiempo. Porque Dios va a ver tu corazón todo el tiempo. ¿En qué actitud tienes para las cosas? Tengo un corazón agradecido. Todo pasa. Yo me recuerdo cuando pasé por una etapa muy difícil en mi vida, que tuve que estar hospitalizada, y yo no entendía qué estaba pasando. Yo no entendía y me volvía loca, desesperada, angustiada, oprimida. Y yo decía, y alguien me dijo, esto también va a pasar. Todo va a pasar. Ese tiempo era necesario en mi vida. No me gustó, lloré, pataleé, me deprimí, pero era necesario para yo tener un encuentro cara a cara con el Señor, para yo perdonar, para yo sanar, para yo empoderarme, para que el Señor me llevara al otro nivel. Yo no sé qué tiempo estás viviendo tú, pero quiero decirte que este tiempo el Señor ya lo diseñó y lo planeó. Este tiempo. Así que disfrútalo, aprópiate, atesóralo. Porque de ti va a depender cómo tomas el viaje. Si vas a vivir amargado, amargada, renegando, todo el tiempo en lamentándote. Yo le decía el otro día a mi esposo, el libro de Lamentaciones ya lo escribió el profeta Jeremías. Yo no voy a seguir lamentándome de nada. Eso ya está escrito. No por él. Yo lo he dicho. Bueno, eso ya pasó, ya está escrito ahí. Sigamos. Entonces, tenemos ahí sí se ríen, ¿no? Ahí sí. Bueno, entonces, ¿en qué etapa estamos viviendo? No se adelante ni se atrase. Disfrute. Porque esas cosas nos van a llevar a promociones mayores, a cosas nuevas que el Señor quiere hacer. Todo tiene un precio, todo tiene un tiempo, todo tiene su momento. Entonces en Eclesiastés 3:18 nosotros lo hemos leído, ¿verdad? Eclesiastés 3:1-8. Hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo el que se hace bajo el cielo, dice. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar al viejo hombre, por supuesto. Un tiempo, porque hay que tener cuidado, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir. A mí me tomó 6 meses, déjame decir que eso fue fuerte. 6 meses para sanar, para drenar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar. Es bueno llorar. Necesitamos llorar y drenar, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo, porque tenemos que manifestar el gozo del Señor también, ¿verdad? Para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para sanar. Saltar de gusto, dice, de luto y saltar de gusto, dice en mi versión. Porque sí, a veces nos sentimos culpables porque nos sentimos tristes. No se siente culpable. Lo que sí tiene que saber es cuándo parar. Tú no puedes estar de tu vez. Por favor, no. Te puedes caer. Ok, te sobas y te levantas. Puedes estar en un momento bravo, ok, pero no te va a durar una semana. No puedes. Yo tengo eso, mira, te puedes airar, más no peques, dice la palabra. Pero no podemos vivir constantemente un patrón que desagrada al Señor y que contamina nuestro entorno. Porque si andamos deprimidos, andamos cansados, andamos malhumorados todo el tiempo, ¿qué vamos a dar? ¿Qué de bueno vamos a sacar? No, entendemos nuestra humanidad. El Señor nos dice, hay tiempo para todo. Pero cuando estemos así en estos tiempos difíciles, apretémonos, ¿verdad? Tomemos nuestro tiempo, hablemos, comuniquémonos, para que podamos pasar esa etapa y no afectar
a lo que está a nuestro alrededor. No afectar. Dice un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para despedirse y un tiempo para abrazar y otro para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Importante. Hay que ser perseverantes. Hay que darle. Oye, hasta que se abra el pozo, hasta que se rompa la piedra. Pero hay momentos en que el Señor te va a decir, para, no más. Yo me encargo. Deja eso, suelta, que yo me voy a encargar. Entonces, para eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. Para eso tenemos que estar alineados a lo que el Señor está hablando. Prestar nuestros oídos a la palabra de Dios, a lo que el Señor quiere hablarnos de diferentes formas, pero también apartar nuestros oídos para las cosas que no tenemos que escuchar, la contaminación que quiere venir a desviarnos. Entonces hay momentos para escuchar, hay momentos para callar, hay un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Entonces, entendiendo que todo tiene su tiempo, no nos sintamos mal. No nos sintamos mal porque el Señor va a utilizar todo. Acá dice una parte que dice, hay tiempo para amar y hay un tiempo para odiar. Entonces yo digo, Señor, pero odiar, ¿cómo así? Pero si odia lo que no te conviene, odia el pecado, odia lo que te está retrasando en que tú llegues a donde el Señor te ha dicho que tienes que llegar. Eso es lo que tienes que aborrecer, el pecado, aborrecer todo aquello que no proviene del Padre. Eso es lo que tenemos que odiar. Y que sea el motor para seguir adelante. Oye, agarra ese diablo cuando él sepas que es él. Agárrale con todo. Dale con todo. Ahí bota toda tu ira. Con él. No con tus hijos, no con tu esposo, no con tu jefe, no con tu hermano. Con él. Ese que tienes que ir. Te quitas con él. Entonces tenemos que ser entendidos. Como hay tiempo para todo, tenemos que tener algo importante, poner las prioridades en orden. Tenemos un tiempo con Dios, que es el tiempo valiosísimo. Ese tiempo no lo podemos negociar con nada ni con nadie. Ese es el tiempo el que nos va a dar la dirección, es el tiempo que nos va a dar el relief, la calma, ¿verdad? La paz que necesitamos. Es el tiempo que nos va a conectar al Padre. Ese es el tiempo con Dios. Que no te lo puedes quitar, o sea, no te puedes, tú distraer de tiempo ni con tu esposo, ni con tus hijos, ni con tu trabajo, con nada, es de Él, es de Él. Las mejores decisiones de mi vida las he tomado cuando me he metido con Él, cuando lo he buscado insaciablemente. Él me ha traído la guía, Él me ha traído, ayer estaba contando un poco de mi testimonio, ¿no? Y yo decía, wow, Señor, llorando por aquí, intercediendo, y Él estaba al lado, mi esposo. No me he dado cuenta, pero yo estaba buscando del Padre y él trajo las cosas. Porque si no te metes con el Señor, vas a escoger tú, vas a tomar tú tus decisiones. Y por supuesto, ¿qué vas a hacer? Te vas a dar trancazos, ¿verdad? Vas a salir lastimado, vas a salir cansado, desgastado. Pero cuando te metes con Él, Él te va a dar la lección. Luego viene la familia. Tu tiempo con la familia es tan importante, ese tiempo. Invertir en tus hijos, en tu esposo, primeramente, mujeres. Primero son los esposos, después son los hijos, los esposos. Es la línea. Hay que cuidarlos, hay que estar con ellos, atentos, atenderlos. Ellos son la cabeza, no la corona. A veces nos desviamos y estamos todos los hijos. No, después que se atienda. Él se va a hacer, él está grande ya. Él está grande, ¿verdad? Pero no, honremos. Queremos que nos cuiden, queremos que nos traten como brazo frágil, queremos, ¿verdad?, disfrutar de los beneficios. Honremos al sacerdote de la casa. Demos lugar. Cuando él abre, cállese. No le quite la palabra. Seguro que están inventando. Y ustedes, esposos, traten como vaso más frágil a sus esposas, ¿verdad? Ellas son su corona. Atiéndanlas, cuídenlas, consiéntenlas, ¿verdad? Claro, hagan todo lo que tengan que hacer. Tiempo para el trabajo también. Hay un equilibrio, tenemos que buscar la provisión del Señor, ¿verdad?
tiempo para la obra, en la posición en la que Dios te ha puesto. Señor, muéstrame dónde quieres tú que yo invierta tus negocios. Como dice acá una amiga mía, son los negocios del Padre. Yo tengo inversiones, yo no gasto, yo invierto. Y las inversiones del reino. Y también sabe que es tiempo para pedir, porque el Señor, dice la palabra, así más aventurado dar que recibir, pero también es tiempo para pedir. Hay cosas que no tenemos de parte del Padre porque no pedimos. No sabemos pedir. Y no es malo pedir. Nos han enseñado, no hay que pedir. No, sí hay momentos para pedir. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. ¿Cuándo pedir? ¿Cuándo dar? ¿Verdad? Para que veamos esa respuesta. Veamos esa respuesta. Entonces, es importantísimo estar gozosos mientras esperamos. No es fácil, por supuesto, pero dice la palabra que ¿de qué provecho tiene de aquello que se afana? Yo he visto, esto está en Eclesiastés, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El Señor ya lo hizo todo. Él ya lo hizo. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Que alegrarse, tenemos que estar gozosos. No podemos andar con una cara de palo todo el tiempo. Oiga, me peleé con mi esposo. ¿Qué? Fue con su esposo, no conmigo. No, que el muchachito ok, fue el muchachito, respire profundo. Yo no tengo nada que ver en el asunto, su vecino tampoco, ok. Entonces, aprendamos a vivir en gozo, hagamos ejercicio. Tenía una persona que no se reía, tenía la cara muy fuerte, tenía que ejercite la sonrisa, ¿verdad? Sí, ejercite para poder manifestar el gozo del Señor en nuestros rostros. Entonces dice, y también es el don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. O sea que ya todo está en la medida perfecta. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Y aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, no se afane, Dios ya lo dijo. Usted haga su parte, hecho está, hecho está. Lo que está en el corazón del Padre va a descender en su tiempo y a su manera. Usted no puede alterar lo que Él ya dijo. Por más que usted haga la perreta que haga, por más que usted deje de hacer, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Vivamos con esa confianza. Él ya hizo. Él ya me prometió mi matrimonio restaurado, mis finanzas prósperas, el ministerio, mis hijos salvos, profetizando, mis hijos sirviendo al Señor. Él ya lo hizo. Usted haga su parte. No trate de cambiarlo nada, porque Él va a usar todo para bien. A los que le amamos, a los que le servimos. Amén. Descanse en el Padre. Dejen de estar afanados, dejen de estar viviendo bajo las circunstancias. Sea entendido de lo que está viviendo. Gócese en el Señor. Dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardase, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Va a llegar, escríbalo, póngalo en una cartulina, en una tabla, donde quiera. Va a venir, eso va a llegar. Créalo, profetice, establezca. Señor, tú ya lo hiciste. Créalo con su corazón, confiésalo con su boca, así como la salvación. De lo que el Señor ya habló de usted, de lo que Él ya hizo en la eternidad, ya está hecho. Amén.
ya está hecho. Entonces, ¿estás disfrutando? Tengo una pregunta. ¿Estás disfrutando el tiempo que estás viviendo? ¿Realmente lo estás disfrutando? ¿O estás viviendo en el pasado? ¿O estás viviendo en el futuro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu gozo? Quizás tú seas un hombre que está en una posición, en un trabajo, que no es el que tú crees que es el adecuado para ti, porque tú eres un empresario, el Señor te ha hablado que eres un empresario, el Señor te ha hablado que tú eres un ministro, un pastor, un profeta, lo que fuera. Pero tú estás en un trabajo, hombres. El Señor está trabajando en ti, está cincelándote cada área de tu vida, está activando tus dones, tus talentos, está formando el carácter, te está formando el carácter. No dudes que Él va a hacer lo que Él ya te prometió, no lo dudes. Disfruta ese tiempo, saca lo mejor de ti, sirve, trabaja no para el hombre, sino para Dios, que Él va a ver eso y Él te va a recompensar, no solamente en lo secreto, sino en lo público. No dejemos que la frustración, el desespero nos desanime. No dejemos que las circunstancias nos limiten. Vayamos cada vez más adelante. Hagamos lo que el Señor nos pide que hagamos. Seamos sensibles. Retémoslo también. Porque Dios nos manda que vayamos a cada vez a otros niveles. No nos podemos quedar estancados. Sigamos hacia adelante, aunque no sepamos, aunque no nos sintamos seguros. Sigamos. Atrévete a hacer lo que Dios ya te ha dicho que tú eres. Atrévate a empezar con algo pequeño, con sabiduría, con prudencia, con entendimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que seguir haciendo, Señor? ¿Cuándo tengo que parar? ¿Cuándo tengo que seguir? Muévete en lo que Dios quiere que te muevas. Y la última pregunta que te voy a hacer es: ¿Dios está agradado de la forma en que tú estás ocupando tu tiempo? ¿Qué estás haciendo? El día tiene 24 horas. Hay gente que dice: no tengo tiempo, quiero 5 horitas más, Señor, para poder dormir, para poder ir al gimnasio. No, el día tiene 24 horas con un propósito. Él lo diseñó así, para que nos rinda a todos. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo. ¿Cuándo dejamos de hacer cosas para hacer otras? ¿Cómo es nuestra vida diaria? ¿En qué nos estamos invirtiendo? ¿En ver el Facebook, en ver la telenovela, en ver los cuentos, en hablar por teléfono 3, 4, 5 horas? ¿O en estudiar la palabra? En enseñar a nuestros hijos, en darle dirección a nuestros hijos, en instruirlos? Porque sí, hoy en día es más fácil darle una tableta, darle un teléfono, ver la televisión. Pero tenemos que darle cuentas al Señor de todo nuestro tiempo, de lo que usamos, de lo que mal usamos. Porque el tiempo no vuelve. Lo que pasó ya pasó. Entonces, seamos buenos administradores y pidamos al Señor que sus tiempos se alineen a nuestros tiempos. Voy a terminar con Joel 2, 28, 29. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Y me gusta que en Hechos 2, 17 y 18 se repite, pero como cada quien, el Señor movía los corazones y los espíritus para dar determinada cosa. En Hechos 2, 17 y 18 dice: y sí, en los postreros días, estamos hablando de los tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Heme aquí,
una sierva, un siervo. ¿Cuántos siervos, cuántas siervas hay en este lugar? El Señor te dice: voy a derramar de mi espíritu y vas a profetizar y vas a derramar mi poder a través de tu boca. Yo quiero hacerte un llamado para que busques al Señor, para que seas impartido de su Santo Espíritu y hagas lo que Él dice que tienes que hacer. Profetices lo que Él dice que tienes que profetizar, porque es el tiempo es ahora, ha llegado. Y dice que de sus siervas y de sus siervas va a derramar su espíritu. Tenemos que anhelar que el Espíritu del Señor esté en nosotros para poder ser usados con poder, con libertad. Apropiate de esta palabra de Hechos y de Joel. Apropiate del entendimiento de los hijos de Isaacar. Sé como ellos. Observa, ten sabiduría, ten prudencia. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo salir? Disfruta del tiempo. Anhela la presencia del Padre. Anhela estar con tu familia. Anhela estar con tu esposo o con tu esposa. Anhela todas esas cosas que el Señor te ha regalado. Cultívalo. Todo lo que Él te ha dado en tu tiempo. Lo que Él te ha dado es porque lo puedes manejar. Lo que Él te ha dado es para que tú te enseñorees. Lo que Él te ha dado es para que lo administres. No para dejarlo abandonado. No para dejarlo abandonado. Necesitamos todos de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Atesorarlo en nuestro corazón. Pedirle al Señor: Padre, quita toda venda de mis ojos. Señor, muéstrame qué tú quieres que yo haga en este tiempo, en esta determinada etapa de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo quieres que yo lo haga? ¿Cómo? ¿Cuál es la forma? Muéstrame el diseño. Muéstrame la forma. Quiero ser una respuesta tuya. Quiero ser el consuelo para mis hijos, para mi esposo, para las personas que están alrededor. Quiero ser tus brazos, quiero ser tus ojos, quiero ser tu voz. Quiero saber cuándo callar, cuándo hablar. Es importante en no hacer las cosas a destiempo. No pasemos pena. A veces queremos tomar cosas que no nos pertenecen. No tomes lo que no te pertenece. No te adelantes a los tiempos. Prepárate. Madura. Permítete ser procesado, procesada, para no pasar pena. A veces sí hay un llamado en nuestra vida. El Señor nos ha hablado que vamos a hacer esto y lo otro, pero tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que alinear nuestra vida. Tenemos que morir a nuestro yo. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestros tiempos, porque vamos a tropezar a otros. Recuerda que todo es de Él, todo proviene de Él y todo es para Él. Amén. Tenemos que tener claro y conciso, tenemos que ser entendidos, apercibidos de qué hacer y qué no hacer, todas las consecuencias que van a traer las cosas que hacemos o las que dejamos de hacer. Entonces, les exhorto a que tomen su tiempo de meditación. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos disfrutando nuestro tiempo? ¿Somos buenos administradores de nuestro tiempo? Analicemos eso y pidamos que el Señor nos dé revelación y entendimiento. Así que les bendigo de parte de la iglesia Nos estamos viendo hasta el próximo domingo. Bendiciones.